Estamos conociendo la historia verdadera de aquel 17 de octubre de 1945, con el condimento que Renzo le da de contarnos las razones por las cuales a Perón lo encarcelan, los motivos por los cuales había dentro del ejército esta división ideológica que podríamos llamar. ¿Quiénes eran aquellos que representaban a los que no querían la independencia económica, a los que no querían la soberanía política y a los que no querían la justicia social? Que es lo que sí quería Perón. Sánchez Ábalos mencionó, un general, los ingleses, que el 95% de las empresas eran de ellos o extranjeras. ¿Qué otro nombre se puede mencionar, Renzo, de aquella época? Bueno, yo no mencionaría nombre, porque realmente Sánchez Ábalos, después fue Aramburu, después fue Isaac Rojas, después fue Videla, después fue Macera. O sea que esa línea dependiente del ejército claro, nunca terminó. Otto Bember, que era el rey de la cerveza, después fue Cavallo, presidente del Banco Central de la dictadura, ministro de Economía de Menem, ministro de Economía de la Rúa, siempre el comodín, siempre el comodín. Y ese cuadro que nosotros presentamos de la deuda, esa deuda fue posible gracias a que en el 55 se lo derrocó a Perón, porque cuando Perón se va, y esto es importante que lo sepa todo el mundo y los chicos, la Argentina no debía un centavo. No había deuda. La República Argentina no tenía un centavo de deuda cuando Perón se va. Después vienen los otros y lógico, hacen la deuda. Y en el caso, le cuento otra que ya siendo Perón presidente, porque las consecuencias inmediatas del 17 de octubre fue la convocatoria de elecciones. Y usted cuando toma los libros de historia, porque al fin y al cabo yo me empapé en los libros, claro, no me quedé solo con la lectura, hice investigación. Escuchaste testimonios exacto, de gente que estuvo ahí. Exacto. Y aproveché las 4 horas que estuve la primera vez con Perón en Madrid, que lo escuché contar estas cosas. Entonces, si hay tradición oral, yo soy un transmisor oral de lo que sentí decir. Con don Fernando Riera terminábamos a las 2 de la mañana nuestra jornada, porque él era medio larguero para atender a la gente, y de las 2 a las 4 de la mañana cenábamos, así como estamos, usted y yo. Y durante 3 años hemos conversado todas las noches, y me han contado muchas historias, algunas que me las voy a guardar para siempre, porque él ya no está, y otras que todavía las puedo escribir, para que la gente se entere. Entonces, yo he nacido el 30 de abril del 47, estos sucesos han sido 2 años antes de que yo naciera, o sea, he leído, he tenido testimonios de los protagonistas principales y además he tenido la suerte de investigar y después la suerte también de ser protagonista, de participar. Entonces ello me da a mí una capacidad de análisis que la puedo volcar sin ningún problema aquí. Entonces cuando usted me pide nombre, le digo, bueno, Sánchez Ábalos, después se llamó Isaac Rojas, se llamó Aramburu, se llamó Macera, se llamó Videla. Lo que más me sorprende de todo esto es la cantidad de gente que en los últimos tiempos ha pronunciado el nombre de Perón en vano, que se hicieron llamar, que se hacen llamar peronistas, y conociendo la historia del peronismo, no tienen absolutamente nada que ver con Perón. Los que no somos peronistas, probablemente sí seamos en el fondo más peronistas que todos aquellos hipócritas que utilizan en vano el nombre de Perón. Bueno, porque nosotros sí queremos independencia económica, claro, pensemos como pensemos los independientes, como en mi caso, sí queremos soberanía política y por supuesto que queremos justicia social. Si eso es peronismo, yo soy peronista. Vea, yo le digo, usted ha dicho una palabra que a veces suena dura cuando la digo yo. Usted habló de la hipocresía, ¿no? Este domingo
en el Evangelio de este domingo, hay una referencia a cuando aquellos que querían inculparlo a Cristo sí o sí. Porque cada hombre vive la misma historia de quien sigue, ¿no? Los que seguimos a Cristo vivimos la misma historia, salvando todas las distancias. Claro. Entonces, lo querían inculpar para matarlo, ¿no? Entonces le dijeron, usted es un gran maestro, usted es una gran persona. O sea, primero te dan la alabada, ¿no? Y después te dicen, ¿qué le parece a usted? ¿Qué hacemos con la plata? Dice, ¿pagamos los impuestos al César o no? Y Perón lo llama así, hipócritas. Porque si decía que no pagaba los impuestos, no debían pagar los impuestos al César, corrían a demandarlo al César para que el César los juzgue y los mate. Y si decía lo que dijo, Y si decía... lo que dijo, dada al César No, lo que no, es no. del César. Él, en definitiva, él dijo, dada al César lo que es del César, Y a Dios lo que es de y a Dios lo que es de Dios. Pero en definitiva, como los otros no llegaban a darse cuenta, lo que él estaba diciendo todo es de Dios, porque el César también es de Dios, ha sido creado por Dios. Claro. No se puede negar esto. Negar eso es negar nuestra existencia humana, negarnos como hombre. Lo que él ha querido decir, que el César también es de Dios, pero estaba descubriéndolo a ellos como hipócritas. Y la mayoría de esta dirigencia política que hemos visto transcurrir y que ha frustrado la independencia, la soberanía y la justicia, Es la que mantiene preso a son los Perón. hipócritas. Claro. Por eso hoy dicen no hay oposición. ¿Cómo va a haber oposición si todos vienen del mismo grupo? El que no ha sido funcionario de Alfonsín, Solá ha sido funcionario de Menem. Yo lo conocí, que era secretario de Agricultura de Menem. Después ha sido funcionario de Kirchner. Después antes han sido funcionarios de Duhalde. Hoy, con el mayor desparpajo, usted lo ha visto, Alberto Fernández quiere volver de nuevo. Porque la única preocupación que tiene esta clase política, la clase de hipócritas, la única preocupación que tiene es estar colgada de alguna partida del presupuesto nacional o provincial. Claro. Este es todo su objetivo. Entonces, eso es lo que a la postre va frustrando los objetivos de estos movimientos importantes. Es la misma, si volvemos para atrás, yo le diría que Sánchez Ábalos se llamaba Uriburu, es el que lo voltea a Irigoyen. Que Irigoyen, con todas las diferencias que puede haber, es precisamente el conductor particular del primer movimiento de transformación social de la Argentina. Y Perón hace el segundo. Entonces, si usted me dice cómo se llaman en el radicalismo, y si yo digo los nombres, capaz que se enojan conmigo, y son los mismos que hay en el peronismo. Claro. Usted se acuerda, en el momento que gobernaba Alfonsín, que se hacían estos negocios con la deuda externa, ¿no? ¿Se acuerda de la renovación peronista y se acuerda de la renovación radical? Claro. Los jóvenes que venían a renovarse estaban todos de acuerdo. Gracias a Dios que hubo un tucumano, el doctor Olmos, que demandó ante la justicia el tema de la deuda externa. Fue el único caso en la República Argentina y el único caso en el mundo que la deuda externa fue pedida una investigación judicial. Y esa investigación judicial también fue el único caso que se lleva a cabo y que tiene una sentencia judicial. La del doctor Ballesteros, un juez de la democracia. Y el juez dice, señores, acá hubo una confabulación y esta deuda hay que separar la deuda legítima de la ilegítima, porque acá hubo un gran negociado que ha beneficiado a las corporaciones y que ha beneficiado a quienes desde el gobierno han facilitado este proyecto de entrega de la nación. Pero ya no podía ir preso Martínez de Oz, no podía ir preso Enrique Folchini, no podía ir preso Cavallo, no podía ir preso Machinea,
no podía ir preso Klein, porque todos esos delitos habían prescripto. Entonces, ¿qué hizo Ballestero, juez de la democracia? Dijo, señores, mando esto al Congreso Nacional para que el Congreso Nacional cree las comisiones investigadoras y haga un juicio político que va por fuera del juicio legal. La metieron en el último cajón, peronistas, radicales, socialistas, conservadores, todo, porque se le acababa el pan. Si usted toma 2 fotografías clave, y se lo dejo como ejercicio a cualquier joven, por favor, que haga investigación periodística, tome una foto del Congreso de la Nación en el momento en que caía de la Rúa y ponían al primer presidente, y después tomen otra foto de cuando caían esos 3 o 4 presidentes y ponían otro. Son los mismos. Por eso mi amigo Rodríguez Sá se enoja conmigo cuando yo le digo que se equivocó, que es lo que tenía que haber hecho al minuto de asumir, disolver el Parlamento, sacar esa satrapía de gente que estaba en contra de los intereses de la nación y convocar a elecciones libres donde él debería autolimitarse de ser candidato y que sea el pueblo porque el que elija, y no a través de los golpes civiles que se habían sucedido en una jornada que en 9 días tuvimos 3 o 4 presidentes de la nación. Quisimos aprender cosas aprovechando la cercanía con Renzo Cinegliaro y hemos aprendido muchísimo realmente. Creo que un programa digno de un 17 de octubre de 2011 como para recordar y hacer historia y recordar de verdad con todos los condimentos, aditamentos y agregados, un programa altamente formativo, didáctico. Muchísimas gracias, Renzo. Bueno, yo le agradezco mucho, Juanjo, realmente pido disculpas si por ahí a veces me dejo llevar por la vehemencia y la emoción, pero realmente he empeñado toda una vida no en seguir a un hombre como Perón. Yo he seguido a sus principios y sigo a su doctrina, que dentro de todas las doctrinas políticas es la que más se asemeja a la doctrina social de la Iglesia, porque no puedo pensar como religioso de una forma y pensar como político de otra. Claro. Sería un hipócrita más. Entonces, les agradezco a todos la atención. Me voy leyendo el último mensaje que acaba de llegar. Juan de Villa 9 de Julio. Doctor, quiero felicitarlo por la clase magistral que nos dio sobre el peronismo. Esta gente llegó ayer, no sabe ni la marcha, siga así, siempre lo voté y lo sigo votando. Muchas gracias, Juan. Y además de votar, hay que participar, hay que trabajar para que algún día, cuando se vayan los caranchos, podamos tener esa Argentina feliz con la que Evita y Perón soñaban. Hasta el próximo lunes.